Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Y siempre les digo, este es especial y este también es muy especial. Cada jueves es mejor que el anterior, realmente van a encontrar con algo muy novedoso. Pero antes, saludamos al estudio 325 del Centro Cultural Sefarad. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos en nuestras propuestas de los jueves y nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos como cada semana. Y les vamos a contar un poquito lo que viene, ¿verdad? Así es, ya vieron un poquito en el video de bienvenida, pero acá le contamos lo que se viene en los próximos 7 días. Sí, sí, acá tenemos como siempre nuestros encuentros de Al-Had, los encuentros de los domingos con nuestra querida lengua sefaradí. En este caso vamos a tener la historia y la memoria de los judíos en Grecia, en la Grecia, como se dice en ladino. Y esto será el próximo domingo, 24 de octubre, como siempre, a la 1 del mediodía, con el doctor David Nahr de la Universidad de Washington y su invitada Reina Moljo. Así que los esperamos a todos, se entiende perfectamente, así que si no saben ladino, vengan a escuchar igual. Y el jueves que viene vamos a tener una invitada sumamente especial de la Red de Juderías de España, nuestra querida amiga Marta Puig. Ella nos va a hablar de las ciudades españolas con huella judía, un tesoro por descubrir. Seguramente será un viaje inolvidable a las juderías, imperdible. Digamos que Marta es la directora gerente de la Red de Juderías de España, que es un órgano oficial del gobierno español dedicado a la difusión del turismo judío, o sea, del turismo de donde quedaron las huellas del paso de los judíos allá lejos. Lo que sí también tenemos que decir que de la mano de esta promoción turística se han conseguido infinidad de descubrimientos que nos va a contar Marta el jueves que viene. Para lo que es el programa semanal, miren, la semana pasada hablamos de un crimen y esta semana también vamos a hablar de otro hecho trágico muy marcado en la comunidad sefaradí de Marruecos. Una historia terrible, increíble. Yo les recomiendo, cuando terminamos ahora el programa, ingresen a escuchar el magazine sefaradí con la historia de Sol Achuel, Solika, que, bueno, una historia muy, muy triste, con muchas versiones, realmente muy, muy interesante. Les recomiendo, ya saben, en radiosefarad.com la van a escuchar. Y para ya ahora, faltan 3 días nomás, para el sábado a la noche, tenemos el concierto en vivo, esto es solo para los que están en Buenos Aires, del Candil Trío, el trío que está formado por Liliana Benveniste en voz, Valeria Ambra en percusión y flauta y Karina Uday en teclados, bajo y guitarra, que suena fenomenal. Lo digo yo, no te lo hago decir a vos, Lili. Escuché los ensayos, no se lo pierdan, lo hacemos en el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad. Las entradas en eventbrite.com.ar. Y nos venimos a lo que tenemos para hoy. Hoy es un día muy particular. Ahora Lili las va a presentar a quien tenemos en nuestro programa de hoy, que va a ser más bien una entrevista, que por una cuestión de horario y disponibilidad, María de la Concepción es una persona muy ocupada, hemos grabado esta entrevista. Así que esto va a estar siendo grabado, quiere decir que las preguntas que ustedes hagan no las vamos a poder hacer en vivo, pero si quieren háganla igual, que se la vamos a hacer llegar porque vamos a hacer la comunicación para cualquier duda que tengan de lo que es la Fundación Tres Culturas, una fundación que tiene una misión fabulosa, que tiene sede en Sevilla y cuya directora gerente es Concha Santa Ana Fernández. Contanos, Lili, ¿quién es ella? Sí, gracias. María de la Concepción de Santa Ana Fernández nació en la ciudad de Granada. Es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y ha sido diputada nacional entre los años 2008 y 2019. Posee una dilatada experiencia en el ámbito europeo. De hecho, fue diputada de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entre los años 2016 y 2019.
presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Medios de Comunicación del Consejo de Europa en 2018 y 2019 y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales entre 2016 y 2019. En junio de 2019 fue nombrada directora gerente de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí. Así que vamos a escuchar esta entrevista maravillosa que hemos tenido con ella y nos va a contar sobre la Fundación Tres Culturas, una fundación para el diálogo, la paz y la convivencia entre pueblos del Mediterráneo. Vamos a escucharla. Bueno, estamos aquí con Concha de Santa Ana. Un placer recibirte en nuestro ciclo Raíces de Sefarad. ¿Cómo estás, Concha? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, deciros que estoy encantada de estar con vosotros, de poder tener esta conexión desde Europa, desde España, desde la ciudad de Sevilla, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con un país amigo y muy cercano como es Argentina y con todos los miembros del Centro Sefarad de Argentina. Así que estoy feliz y encantada de poder compartir este rato, de intercambiar impresiones y de charlar con vosotros. Para nosotros es, más allá de un placer y un honor, es muy interesante porque en verdad la Fundación no es muy conocida en todo el mundo, sí en el marco de España y de Europa, podríamos decir en general, pero en estas latitudes, tanto en las Américas y más allá de eso, no es muy conocido, así que va a ser muy interesante que nos cuentes acerca de la Fundación. Lo primero que te... Estamos muy contentos de que acercar a nuestro público todo lo que podamos hacer para dar a conocer el trabajo que llevan adelante ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, lo primero que quiero consultarte es precisamente los orígenes de la fundación. ¿Cómo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Cuándo empieza? Bueno, pues esto es un maravilloso proyecto que empieza hace ya más de 20 años y es una institución que es hispano-marroquí. En ese sentido es una institución única. Estamos uniendo las dos orillas del Mediterráneo con un socio privilegiado como es Marruecos, pero estamos trabajando, como su nombre indica, para todo el Mediterráneo, para la orilla norte, para la orilla sur, para la orilla este. Dando valor lo que es esa cultura mediterránea, pero también, y si me lo permitís, mirando Iberoamérica, porque muchos de los componentes que conocemos en Europa también fueron legados al continente americano hace ya más de 500 años. Por tanto, ese vínculo lo sentimos con vosotros, pero deciros que nuestros orígenes, aquí hay una persona que es muy relevante, que es la esencia de la casa, que es Andrea Zulay, consejero de Su Majestad el Rey Mohamed VI. Tenemos también otro copresidente, que es nuestro consejero de presidencia, Elías Bendodo, de la Junta de Andalucía, y tenemos un patronato que es único, porque como os he dicho anteriormente, están parte del gobierno de la Junta de Andalucía, parte del Reino de Marruecos, los dos embajadores representados en ambos países y también tenemos algo muy singular y es la presencia de los judíos de Israel a través de la hija de Simón Pérez y también la presencia de Palestina a través del representante permanente de Palestina ante la UNESCO. Por tanto, a mí me gusta decir que esta es una institución única que trabaja por la paz, que trabaja por el diálogo, que trabaja por el entendimiento de los pueblos en ese lugar tan excepcional y tan único como son las orillas del Mediterráneo. Bueno, precisamente el nombre ya dice mucho, ¿no? Tres culturas está hablando de mucha historia en España, desde tiempos en que ni se llamaba España y que pareciera que siempre decimos que se olvidó esa parte de la historia y ahora la está recuperando. Por supuesto, al final de lo que se trata es de estar orgullosos de lo que es el patrimonio histórico compartido y hacerlo desde el respeto, hacerlo desde el enriquecimiento que supone
la diferencia y sobre todo constituir un legado también para las generaciones futuras. Desgraciadamente, en un mundo tan polarizado, donde muchas veces estamos viendo importantísimos conflictos, incluso están muy enquistados, pues queremos ser un mensaje de paz, un mensaje de respeto y un mensaje de decirle al mundo que otra forma de hacer las cosas son posibles, que todo el mundo tiene algo que aportar y que desde ese respeto todos tenemos la obligación también moral de construir un mundo mejor. Ese es el legado que pretendemos con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Aquí conviven las tres religiones monoteístas y conviven en paz y conviven en armonía. E incluso muchas veces cuando tenemos fiestas religiosas a veces del mundo judío, a veces del mundo cristiano, a veces del mundo musulmán, nos gusta, y así lo hacemos, invitar a los representantes de las otras religiones, los representantes de las otras culturas, y ellos vienen a nuestra casa y compartimos y además nos enriquecemos de conocer lo que es la cultura del diferente, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy contenta y muy orgullosa porque mi tradición es cristiana, pero creo que también me enriquece mucho personalmente conocer el mundo judío, conocer el mundo musulmán, y eso espero que también a los otros mundos, el mundo cristiano sea para ellos. Esa es la esencia de la Fundación y creo que es un mensaje de paz, de unidad, y un mensaje universal que en este mundo globalizado, pues creo que la sociedad también está muy necesitada de ello. Tú hablaste de que visitan vuestra casa. Tienen una casa muy particular, increíble. Si te parece, vamos a ver un pequeño video institucional que ustedes hicieron, que dura 5 minutos, donde vamos a ver un poco esos espacios que tienen y además que hablar un poco de ustedes. Y luego nos cuentas de ese espacio tan impresionante que tienen, ¿sí? Bueno, aquí va a ir el video ese. Volvemos de ese video. Bueno, hemos visto un espacio espectacular, hermoso. Cuéntanos de ese espacio. Bueno, a mí siempre me gusta decirlo. Este espacio es un palacio, es un lugar único, es un trozo del Reino de Marruecos, del propio Marruecos, de su mejor arquitectura, de su mejor artesanía en el corazón de la ciudad de Sevilla. Este edificio fue un proyecto del propio rey Hassan II, que cuando empieza a hacerse los trabajos preparatorios de la Exposición Universal del 92 en la ciudad de Sevilla, él quería que lo mejor de Marruecos estuviese representado en el corazón de Andalucía. Y por tanto es un proyecto muy singular. Él se lo encarga a su arquitecto personal, a Michel Panson, y aquí durante 3 años están trabajando artesanos marroquíes dando a conocer al resto del mundo lo que es esa maravillosa artesanía. Por tanto, tenemos una sede única llamada Pabellón Hassan II, donde a mí muchas veces me gusta decirlo a los visitantes, si no supieran que están en la ciudad de Sevilla, entran dentro del espacio y abren los ojos, parece que estamos en Marruecos. Nos sentimos contentos y orgullosos de contribuir también a ofrecer al mundo esa maravillosa artesanía, esos maravillosos oficios y ese buen hacer que los artesanos y todos los marroquíes han querido poner aquí en la Universidad de Sevilla, insisto, para el deleite de todos los visitantes, pero sobre todo también para promocionar su forma de ser, su forma de ver la vida, su forma de concebir los espacios, no solamente en España, sino en toda Europa. Nosotros hemos estado muchas veces en Sevilla y nunca hemos ido ahí, porque siempre por un motivo o por otro, a veces llevábamos tour de grupos que llevamos a recorrer y nunca llegamos ahí. Así que tenemos la deuda de pasar por ahí, que seguramente ni bien podamos viajar un poquito, estaremos haciendo. Lo hemos Cuéntanos visto ahora. Podéis pero ahora entender tenemos ganas de visitarlo, ¿no? Podéis entender que desde este mismo momento estáis todos invitados. Yo deseo recibiros aquí, enseñaros lo que es nuestra fundación, compartir con vosotros todas las importantísimas actividades que hacemos y sobre todo también dar valor que estamos en el corazón de la isla de la Cartuja, en la ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, en el sur de España, en ese lugar tan maravilloso y tan único que ha sabido tener una esencia importante en lo que han sido históricamente las relaciones con el mundo árabe
pero también con Hispanoamérica, y eso, bueno, pues es algo que nos une, como os decía al principio, intrínsecamente a todos nosotros. Claro que sí. Cuéntanos de estas actividades. ¿Qué es lo que hace en forma explícita para los visitantes, para la gente, para el ciudadano sevillano y el que pasa por ahí? Bueno, las actividades de la casa son muy numerosas, son actividades importantes, pero a mí me gustaría aprovechar en este momento y compartir con vosotros lo que es una parte importante como es el mundo judío. Una de las tres culturas, obviamente, es la cultura judía, y ahí nosotros le damos pues toda la importancia y toda la relevancia. En concreto, acabamos de terminar el mes de septiembre, lo que es nuestro mes de Sefarad, y con mucho cariño, en coordinación con la Federación de Comunidades Judías de España, que son los interlocutores ante el Estado español de todo el mundo judío, con el Centro Sefarad Israel, ubicado en Madrid, con nuestro amigo Miguel de Lucas, perteneciente a la red de casas de la diplomacia española, con la propia comunidad judía de Sevilla. Bueno, pues hemos hecho una serie de actividades que nos sentimos muy contentos porque han tenido una gran aceptación por parte del público. Hemos hecho un ciclo de cine, obviamente orientado a lo que es la cultura judía, como hay, por ejemplo, un maravilloso reportaje de las redes judías de España, con esos cascos históricos y esa presencia que tenemos en nuestras ciudades. Hemos tenido un taller de gastronomía en cooperación con el Centro Sefarad Israel, que ha sido de un éxito fabuloso, y yo lo digo, ha sido una forma de mostrar a la sociedad española que mucha de la herencia judía aún sigue con nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo conocemos, ¿no? El recetario tradicional español está fuertemente influenciado por la cultura judía. Hemos tenido también un recital poético que nos sentimos también muy satisfechos porque la propia comunidad judía de Sevilla nos decía que para ellos había sido de una profunda emoción. Hemos recitado textos de Clarice Nikolsky, una de las poetisas más influyentes en ladino del siglo XX, con otra poetisa también maravillosa de la ciudad de Sevilla, que tiene un libro denominado El mapa de la memoria. Fue un encuentro pequeño, un encuentro íntimo, pero un encuentro muy sentido con el que estamos muy contentos. Y, por supuesto, también hemos tenido una parte académica, ¿no? Saben todos ustedes que estamos celebrando el milenario de Ibn Gabirol, de ese fantástico personaje cuyas enseñanzas todavía 1000 años después siguen de rabiosa actualidad, y en ese sentido, bueno, pues hemos tenido una conferencia sobre el contexto histórico de este personaje tan ilustre y tan relevante. Y, por supuesto, independientemente de lo que es nuestro Centro Sefarad Israel, compartir también con todos ustedes que en esta casa tenemos clases para enseñar el árabe, lo que es el árabe clásico, el dialecto que se utiliza en Marruecos, que es el darilla, pero también, aprovechando que estamos con el Centro Sefarad Israel, también enseñamos lo que es el hebreo. Creemos que es una forma también de seguir apostando por esa cultura tan importante que sigue conviviendo con todos nosotros. De cara a final de año, por supuesto, vamos celebrando o vamos haciendo un acompañamiento a todo lo que son en vuestras celebraciones religiosas. Tendremos la celebración de la Hanukkah, tendremos también a final de enero, como no puede ser de otra manera, este acto de respeto, de reconocimiento y tan sentido por la memoria del Holocausto, por aquel episodio tan tremendo y tan horrible, para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que tenemos que también contribuir a la divulgación de lo que desgraciadamente fueron esos acontecimientos históricos, insisto, para seguir teniendo concienciada a la sociedad de que el horror no puede volver nunca más. Bueno, esto es una parte de las actividades que hacemos por parte del mundo judío, pero bueno, luego tenemos otras muchas orientadas también a la relación que mantenemos con Marruecos a través del Ministerio Delegado para los residentes marroquíes en el extranjero, y, por supuesto, también lo que son las actividades propias de la casa y de estar todo el día, bueno, pues sin parar y trabajando para todos los ciudadanos pues del mundo, porque al final también a través de este tipo de conexiones, gracias a vosotros, pues hacéis posible que nuestras actividades puedan tener un recorrido pues a lugares lejanos, pero insisto, cercanos en el corazón.
Digamos que estas actividades que dijiste respecto del mes de la cultura judía, que fue septiembre que pasó, están esas actividades en el canal de ustedes de YouTube. Vamos a ver un pequeño cortito ahora con 3 minutos nomás de estas actividades, en particular del taller de gastronomía sefaradí, donde no solo es cocinar, sino explicar qué es el kashrut, y explicar para el que no conoce, igual que el recital poético, mapa de memoria, que presten atención lo que van a ver, que hacen poesía en ladino y van alternando entre ladino y castellano para que todos lo entiendan. Y también un poquito de la presentación de lo que fue la Cátedra Al-Ándalus respecto del contexto histórico de la vida de Shlomo Ibn Gabirol. Así que veamos esos 3 minutos y volvemos sobre las actividades. Y ahí va ese video, son 3 minutitos nomás y volvemos. Hablabas de las relaciones con el Centro Sefarad de Israel, muy buenos amigos todos ellos de nosotros, y ellos tienen, más que ellos tienen, todos tenemos un gran proyecto que se llama Herencia, del cual Tres Culturas es parte. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, dos cosas. En primer lugar, que con el Centro Sefarad de Israel nos sentimos muy honrados de poder colaborar, que recientemente hemos firmado un convenio de colaboración. Estuvo Miguel de Lucas en esta casa, estuvo nuestro consejero de presidencia en calidad de presidente de la Fundación Tres Culturas, y eso nos permite tener pues, una actividad muy intensa, una actividad muy fluida, compartir muchas inquietudes y compartir también pues, lo que es la propia programación. Y referente al programa Herencia, bueno, pues yo me siento muy satisfecha de que formemos parte, y ahí lo que puedo decir que anteriormente a mi llegada, como no puede ser de otra manera, hemos estado participando en todas las convocatorias que han tenido lugar. Se estuvo en Bulgaria, en Turquía, en España, en México, recientemente en Seattle, en Estados Unidos, y lo que también estamos deseosos de conocer dónde será la próxima convocatoria, porque nosotros como miembros de esta asociación, pues nuestro interés es participar para conocer desde un punto de vista universal qué se están haciendo desde todas las comunidades judías del mundo, y poder también pues, aportar nuestro proyecto, aportar bueno, pues, las cosas que nosotros estamos haciendo y que tenemos el gusto bueno, pues, de compartir con todo el mundo judío a través de este importantísimo iniciativa. Como, por supuesto, todos esperamos esa próxima herencia, esperamos que pronto sean momentos increíbles que no solo tiene el placer y el gusto de encontrarnos judíos sefaradíes de todo el mundo, sino que sea convocado por España es muy particular. En un marco moderno que recupera la historia de aquel pasado, pero lo revive ahora precisamente en tiempos en que, bueno, ya ha finalizado un periodo importante que tiene que ver con la nacionalidad española para sefaradíes. ¿Quieres decirnos algo de eso, de la nacionalidad española? Bueno, decir sencillamente que yo creo que es un acto de justicia reconocer a esas personas, esos judíos que hace 400 años, pues desgraciadamente fueron expulsados de nuestro país, y que ahora puedan volver y pueda hacerse a través del reconocimiento de la nacionalidad española por ser descendientes de sefardíes. Creo que es un acto de justicia que hace el Estado español, y creo que, bueno, pues que eso es importante, que es relevante, y es una forma también de seguir haciendo comunidad y de decirles, sobre todo a los judíos que están en otros lugares del mundo, como no puede ser de otra manera, son bienvenidos, que son descendientes de los sefardíes, que así lo reconocemos, pero sobre todo la forma de reconocerlo es otorgando la nacionalidad española. Es una ley que se firmó hace ya, pues yo creo que en el Parlamento Nacional hace ya, creo que 2 legislaturas, pero que sin duda alguna, bueno, pues que está permitiendo que esas personas que desgraciadamente, cuyos antecesores salieron hace mucho tiempo, fueron expulsados de España, pues puedan recuperar lo que entendemos que también es propio de ellos. Así que celebro esa iniciativa, y creo, me dicen que está teniendo un grandísimo éxito, que se están produciendo muchas nacionalizaciones, y por tanto nosotros, como no puede ser de otra manera, desde la Fundación Tres Culturas, pues simplemente lo hacemos.
Bueno, tres culturas, tres religiones, y no solo eso, además relaciones con Israel, con los palestinos, digamos, la armonía en el medio de muchas veces conflictos. ¿Cómo crees que ve el pueblo español en general? Porque yo soy de la idea que hay diferencia entre cómo ven los, los gobiernos o los investigadores respecto de lo que ve el pueblo español. ¿Cómo crees que ve estos conflictos y estas armonías el español, y cómo lo ve a través de la fundación? Bueno, ahí, pues como ciudadana de a pie, que conozco bien a mis conciudadanos, pues el pueblo español es un pueblo acogedor, es un pueblo solidario y es un pueblo que lo que es la inmensísima mayoría de las personas, pues quieren el diálogo y quieren la paz. Y en ese sentido, pues la Fundación Tres Culturas se hace eco, como no puede ser de otra manera, de ese sentimiento. Yo creo que el proyecto de la Fundación Tres Culturas es un proyecto muy relevante en el sentido de que en aquellos lugares donde a veces el diálogo es difícil, donde lo que nos encontramos es un conflicto, poder proporcionarles esa idea de que otra forma de hacer las cosas es posible. Y para nosotros lo más importante es el respeto y la apuesta siempre por el diálogo, entendiendo que existen las diferencias, pero siendo respetuosos con esas diferencias. Esa es la gran razón de ser de la Fundación Tres Culturas. Y si nosotros humildemente, con nuestro pequeño granito de arena, podemos contribuir a que también los gobernantes nos vean y vean que otra forma de hacer posible las cosas es posible, pues nos sentimos muy satisfechos. Pero el pueblo español, desde luego, es un pueblo tolerante, es un pueblo dialogante, es un pueblo que apuesta por la paz y en la medida de nuestras posibilidades. Creo que toda persona de bien, sea español, no lo sea musulmán, sea judío o sea cristiano, lo que quiere es contribuir y colaborar por la paz. Esa es nuestra semilla, la que nosotros queremos transmitir al mundo, y creo que en unos momentos como los actuales, tan complicados y tan difíciles, son discursos que son más necesarios que nunca. Esa es nuestra razón de ser. Supongo que es en ese contexto tu encuentro con José Cruz y Moisés Hassan del Seminario Permanente de Estudios sobre el Holocausto, sobre la Shoah y el antisemitismo, ¿no? Se enmarca en ese contexto. Por supuesto, bueno, veo que estáis bastante bien informados, cosa que en absoluto lo dudaba, pero veo que estáis bien informados. Bueno, yo creo que ellos colaboran en un proyecto muy importante, lo he dicho anteriormente, creo que la historia se tiene que conocer. Se tiene que conocer para que los acontecimientos más trágicos, más terribles y más condenables no vuelvan a ocurrir. Creo que tenemos una obligación moral con las generaciones futuras de decir que tenemos que trabajar por los valores, tenemos que trabajar por los principios, tenemos que crear ciudadanos que respeten a los demás para no dar lugar a esos acontecimientos tan terribles que a todos aún todavía nos conmocionan. Por tanto, en ese sentido, el reconocimiento a esos dos profesores con esa labor que hacen en ese seminario contra el antisemitismo. Tenemos que estar también todos muy vigilantes en todo momento, ir siempre en contra del discurso del odio e ir siempre a favor del respeto y de la tolerancia, siempre que esas personas pues estén haciendo cosas que estén dentro del marco legal, del marco constitucional, pero sobre todo del marco de la ética y de los principios básicos de toda persona de bien. Concha, nos has contado cosas muy interesantes y para ir finalizando, quiero sacarte un poquito del tema de Tres Culturas y quiero que nos cuentes de tu ciudad natal, de Granada, una ciudad increíble. ¿Qué nos dices de Bueno, Granada? pues yo os agradezco esta pregunta, que para mí es inesperada, porque yo ahora mismo estoy en la ciudad de Sevilla, que es una ciudad que me está acogiendo y en la que me siento feliz y encantada, y es una ciudad maravillosa. Pero obviamente mis orígenes son granadinos, mi ciudad y mi familia están en Granada, y es una ciudad única. Granada tiene en estos momentos, bueno, a mí me gusta decirlo, hay dos joyas en Granada, una joya natural que es Sierra Nevada y una joya cultural que es la propia Alhambra. Y con esas dos joyas pues nos mostramos al mundo. Es una ciudad con mucha historia, es una ciudad donde han convivido también las tres culturas, y es una ciudad que tiene pues una proyección al mundo única,
como la tiene el resto de Andalucía. Nosotros somos también herederos de Al-Ándalus y aquí la ciudad de Sevilla es la ciudad almohade, Córdoba, que es la ciudad omeya, y Granada, que es la ciudad nazarí, que es la que, bueno, pues cuya dinastía dio lugar a ese monumento único, tan importante y tan especial como es la Alhambra de Granada. Así que yo os agradezco esta pregunta y aprovecho también para decirle a todos los argentinos que vengan a visitarnos, que vengan a conocer Andalucía, que vengan a conocer un lugar único en el mundo, con una Andalucía interior, un campo maravilloso, con unas costas espectaculares, con una vida cultural increíble, impresionante, con unos monumentos reconocidos como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, pero sobre todo Andalucía es un lugar donde se sabe vivir. Hay buena temperatura, hay buen clima, las personas son afables y bueno, por algo somos un destino turístico de primer nivel, pero no solamente turismo de sol y playa, sino también turismo cultural. Por tanto, aprovecho para invitaros no solamente a Granada, que es mi tierra, sino a todo Andalucía. Precisamente sabemos de la Red de Juderías de España que se dedica a promover todo esto, y en la página de internet de Tres Culturas, que es tresculturas.org, se puede ver una exposición virtual que se llama Descubre Sefarad, una hermosa exposición que la Red de Juderías de España hace recorrer por el mundo, pero que se puede virtual en tresculturas.org/visita virtual/Sefarad. Así que vamos a invitar a todos los que quieran acceder ahí, que van a ver unas imágenes muy lindas. Y aprovecho para decirles que a todos los que están escuchando, que Tres Culturas tiene su página de internet, por supuesto, tresculturas.org, y su canal de Facebook en Tres Culturas, en Twitter, Fun Tres Culturas, su canal de YouTube, Fun Tres Culturas en Instagram, y además descubrí recientemente, investigando esto, que también tienen unos cuantos podcasts muy interesantes para escuchar. Así que, Concha, queremos agradecerte este contacto. Las instituciones españolas que se dedican a la cultura de las tres religiones que pasaron por allí, que pasan por allí, porque no es solamente el pasado. La verdad que es una vuelta de la historia que a nosotros nos pone muy contentos, de la que además nos sentimos parte. De hecho ya somos españoles nosotros también, pero más allá de eso nos sentimos parte desde que nuestros tatarabuelos pasaron por ahí, se tuvieron que ir a la fuerza, y ahora podemos encontrar estos caminos de concordia en lo que nos sentimos hermanados, amigos y muy contentos cada vez que nos encontramos, extrañando poder abrazarnos con amigos que ya tenemos en España, como si fuera nuestra casa, como que lo es, como decía el rey precisamente. Quiero aprovechar para felicitarlos en tu nombre a todo el equipo que trabaja en Tres Culturas por esta maravillosa labor que llevan adelante, con esta finalidad de dar a conocer unos a otros. Es la única manera de vivir en paz, conocer al que tenemos al lado y saber cómo son sus costumbres y sus creencias. Y verdaderamente estamos muy, muy contentos de que nos hayamos encontrado en este momento y de que estés participando de nuestro ciclo Raíces de Sefarad Online. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por esta oportunidad y por esta ventana abierta. Yo desde luego estaré encantada de colaborar con vosotros siempre que así lo queráis, pero sobre todo agradezco que gracias a estas nuevas tecnologías pues podamos tener este encuentro, vernos las caras, lo hacemos digitalmente, pero espero que pronto podamos hacerlo también personalmente. Agradezco también que hayáis dado las coordenadas de nuestra página web, de nuestros diferentes canales, para poder llegar a cuantas más personas mejor, pero sobre todo decir que el mundo judío tiene la representación que es de justicia en esta casa con un peso necesario y que estamos muy contentos de colaborar con todos vosotros y que además nos sentimos muy enriquecidos de conocer cada vez más vuestra cultura, vuestras costumbres y vuestra forma de ver la vida. Así que muchísimas gracias, transmitiré nuestro reconocimiento al equipo de la casa. La verdad es que es un equipo maravilloso, un equipo fantástico
que todos los días pues, permiten que la actividad de la casa salga adelante. Solamente con una directora la cosa no sale adelante, es necesario ese equipo humano, así que también os doy las gracias por ese reconocimiento. Y el equipo al que conocemos hace muchos años, quizás antes de tu llegada reciente a la fundación, así que tienes garantizado el éxito tan solo con el equipo que tienes ahí. Y por supuesto no podemos dejar de saludar al amigo Germinal Gil, que realmente trabaja muchísimo para la fundación, un gran amigo, pero un gran trabajador por esto que hemos hablado, de la concordia, de la armonía, de las actividades que tienen como centro la cultura y la unión fraternal entre las personas. Concha, muchísimas gracias. Estaremos en contacto seguramente, en forma virtual, en forma presencial, en todas las formas, colaborando juntos, porque en definitiva nuestros objetivos son los mismos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.